Hola a todos amigos ganaderos, seguidores de este canal oficial de la Asociación Angus Mexicana. Seguimos con este conversatorio en un episodio más, nuevamente en la Casa Buenavista, con un visitante de lujo, ¿sí? Con un visitante del que tendremos mucho que comentar en este episodio, médico veterinario Isaac Gómez. Bienvenido a este conversatorio. Quiero introducir un poco el médico veterinario Isaac Gómez, aquí presente. Es ganadero Angus de registro, de primera generación, ¿verdad? Una persona que un día soñó con tener ganado de registro, una persona que un día soñó con posicionar el ganado Angus mexicano en el mundo y que ha trabajado bastantísimo por la raza. ¿Cómo tengo estás? que decirlo y tengo que mencionarlo. Seas bienvenido, médico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Perdón por el resbalón. Bien, gracias a Dios, es un honor estar aquí en la casa de la familia Villaseñor. Carlos Ernesto nos hizo favor de recibirnos aquí en su casa, secretario de la asociación. Un gusto saludarte ahora en esta faceta de nuevo socio de la asociación. Bienvenido, antes que nada. Gracias. Felicidades por este nuevo emprendimiento. Hay que saber aprovechar las redes sociales que venden y son gratis, ¿no? Y los esfuerzos como los tuyos se aprecian, ¿no? Todo por el bien de la raza. Pues fíjate que nunca soñé, todo fue fortuito, por la misma necesidad, ¿no? Soy ganadero de primera generación, sí, de registro. Mi papá, el primer contacto que tuvo con las vacas fue cuando era niño por el rancho del abuelo, donde ellos venían de México al Valle de Guadalupe de vacaciones, pero sin ninguna vocación. Mi papá era contador público, egresado del glorioso Politécnico Nacional. Toda su vida vivió en la capital y las vacaciones las hacía en el rancho con sus abuelos. Estoy hablando de los años 50, 60, 70. Mi papá, en su nostalgia, como las nostalgias de nuestros papás, compró un rancho cuando su situación económica lo permitió, en el Valle de Guadalupe, y compró unas vacas, y casualmente compró vacas Angus, gracias a un muy buen amigo de él que es socio de la asociación de Guanajuato, de León, Carlos Villalobos, lo debes de conocer. Claro que sí, señorón. Muy amigo de mi papá, amigo mío también. Él fue el que le vendió las primeras vacas Angus y un toro a mi papá, fíjate. Y mi papá, en su ignorancia ganadera, compró Angus por dos cosas: porque no tenían cuernos y porque él sabía que la carne Angus era la mejor carne del mundo. Mi papá era un carnívoro empedernido y era amante de los buenos cortes, y él sabía, en su ignorancia ganadera, te vuelvo a repetir, fíjate, te estamos hablando de hace casi 30 años, que la carne de Angus era la mejor del mundo. Yo estaba estudiando veterinaria en La Salle, en León. Entonces fue algo que se compartió ahí en la carrera. Había vacas, yo veterinaria, me metí en las vacas, me empezaron a gustar las vacas de todas, me gustaban de todas. Y el destino me puso por el Angus. Cuando muere mi papá, la única forma de hacer sustentable la operación del rancho era darle un sobreprecio a los animales, y era vendiendo genética. Ahí empiezo a registrar, estoy hablando del 2009 más o menos, 2010. Mi papá compró las primeras vacas Angus en el 97. Entonces, casi 15 años después es cuando empezamos a registrar nosotros en el rancho. Y de ahí a la fecha, pues de eso vivimos con todo orgullo. Y te puedo decir con mucha satisfacción que hoy sí sueño y sigo soñando con emprender, seguir mejorando la raza, compartir todo lo que hemos aprendido a través de estos años. Y es un ambiente muy, muy bonito, hay personas muy valiosas dentro de la asociación. He hecho muy buenas amistades. A ti te conocí hace muchos años porque fuiste a ver una exposición ganadera y estábamos ahí con el Angus. Esas son casualidades del destino, ¿no? Y aquí seguimos, a tus órdenes. Muchas gracias, Isaac. Sí, qué bueno que lo comentas. El señor Isaac Gómez, aquí presente, fue mi asesor, y creo que un muy buen asesor para comprar mi primer toro Angus, cuando yo criaba solamente ganado comercial y estaba pensando en justamente darle este sobreprecio a mi ganadería, porque tenía una ganadería pequeñita, ¿sí? Y muy poca extensión de tierra, y tenía que ser muy eficiente. Y una cosa en la que compartimos es que Angus El Salto
del señor Isaac Gómez aquí presente, del médico veterinario Isaac Gómez, es también una operación con poca extensión de tierra, pero con una genética inolvidable. Yo creo que te has esforzado por traer la mejor genética del mundo y lo tenemos que decir recio y quedito. Mira, sí, tienes razón. Sí, el rancho que es de mi mamá ahora, que ni siquiera es mío, es prestado, rentado. Es una extensión de tierra muy pequeña. En esta zona de Jalisco, en los altos, la tierra se ha fragmentado mucho y tenemos que competir con las gallinas, con la porcicultura y ahora con el agave. Está el boom aquí en la zona, entonces ya ni siquiera es costeable para nosotros poder rentar un pedazo de tierra para la ganadería. Entonces nos la tenemos que arreglar, tenemos que ser eficientes y ahí es donde nosotros demostramos con hechos que el Angus es una de las razas más eficientes, ¿no? Independientemente de que sea la mejor carne del mundo y la más consumida, hablo de ese mercado en específico, es una raza muy eficiente, muy mantenida, con muy bajos requerimientos, súper fértil, desteta un buen ternero al año, es muy dócil, son buenas madres y tiene sobreprecio hoy en el mercado que nos da la oportunidad de tener esa eficiencia con poco terreno. Eso tú lo sabes perfectamente. Y ahora con la situación global de los precios de los granos y de las oleaginosas y todo eso es una locura, ¿no? Tienes que ser súper eficiente para sobrevivir de la ganadería, ¿no? Y una de las formas es o tener mucho o tener poquito, pero bueno, y tratar de ofrecer ese producto a los demás compañeros y a la gente en general. Es todo un modelo de negocios y quiero resaltar que este es un ejemplo vivo de que con poca extensión de tierra y siendo eficientes en el manejo de las pasturas y siendo eficientes con una raza eficiente como lo es el Angus, puedes tener una ganadería de registro. Se ha especulado mucho que necesitas grandes extensiones de tierra y grandes capitales para ser ganadero de registro. Yo quisiera que invitaras a nuestros seguidores a que se animaran a crear la raza Angus y quienes no quieran entrar al registro, les platiques de todas las bondades que tiene los cruzamientos con la raza Angus. No, obviamente la recomendación, ni siquiera la invitación, ¿no? La recomendación a los compañeros ganaderos que crían ganado comercial, tengan 1 hectárea o 10,000 hectáreas, siempre va a ser el usar un cruzamiento con una raza que mejore las características maternas de su hato, y una de ellas es la Angus, ¿no? La raza Angus. Las mejores madres aquí en China son Angus, ¿no? Tú vas a los países que son fuertes en ganadería, estamos hablando de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y toda la base de la ganadería son cruzas Angus. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, son vacas muy precoces y vacas muy fértiles que producen leche suficiente para destetar un buen ternero, y lo hacen cada año y no tardan en volver a preñarse. Esa es una de las grandes ventajas de la raza Angus y deberíamos de acabar de entenderlas aquí en México. Yo siempre les digo a todos los compañeros que nosotros ya no estamos aquí para inventar el hilo negro, para eso están los gringos, nuestros vecinos. Ellos le ven negocio a todo y lo inventan. Simplemente nosotros tenemos que no copiar a la perfección el modelo, pero sí agarrarlo y adaptarlo a nuestros sistemas de producción. Y ahí está la raza Angus. Tú sabes que en México los últimos 10 años ha crecido a una velocidad aquí en México como nunca. Cada vez hay más criadores. No necesitas tener 1,000 hectáreas para ser criador de registro, tú lo acabas de decir. Hay que ser eficientes y hay que tener poquito, pero bueno y bien hecho. Y es un modelo de vida, es una forma de vivir honestamente, con muchas satisfacciones, sí, con muchos sacrificios, pero a final de cuentas vale cada centavo y vale cada día que uno hace ganadería, y pues yo no lo cambio por nada, ¿no? Muy bien, médico. Quiero atreverme a comentar o a decir que tú eres el referente de la información genética del Angus en México, porque te has propuesto a la tarea, una tarea ardua de picar piedra, de mucha inversión económica, de tiempo y de esfuerzo,
de conocer las ganaderías del mundo en cuanto a Angus y otras razas se refiere. Como médico veterinario yo considero que te has súper especializado en la genética Angus, eres una biblioteca andante de líneas y de cruzamientos y traes una cantidad importantísima de información en tu cabeza que a lo largo de los años has venido cosechando. Por lo tanto, el referente de genética Angus eres tú y quiero que comentes a nuestros seguidores cómo se paga la genética, que es un tema que todavía el ganadero mexicano no alcanza a entender. ¿Por qué hacer una inversión en genética y no cruzar con el toro bonito que tiene el compadre, el vecino, y hacer una inversión para el mejoramiento de tu ganadería? Bueno, para empezar, te agradezco el cumplido, pero no soy ni por la milésima parte lo que comentas. Me apasiona mucho el tema, me he preparado mucho, pero en México hay gente igual o mucho más valiosa que yo para el tema, que tiene más experiencia que yo y tiene largo camino recorrido, así que no me considero un súper especialista ni nada, pero es un tema por el cual he vivido los últimos años y me ha dado de comer y tengo que estar vigente en el tema para seguir creciendo. La genética en el mundo, no nada más en las vacas, Jorge, en la agricultura, en la genética humana incluso, en todo la ciencia va a pasos agigantados y no te puedes quedar atrás porque quedas totalmente obsoleto en tu trabajo, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho. La única forma de estar vigente es conociendo qué hacen las potencias en el mundo. Para mí hay 3 potencias que sobresalen en todo el mundo, que es Argentina, Canadá, Estados Unidos, no importa el orden, no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, pero yo creo que hoy son las 3 postas genéticas del mundo. Por nuestra ubicación geográfica es obvio que Canadá y Estados Unidos, que están aquí al lado, es mucho más fácil ir y traer a México la genética. Argentina es un poco más complicado. Ya lo logramos hacer después de muchos años de estar picando piedra y contactos aquí, contactos allá y ver la logística y todo. Ya lo logramos, ya hay una posta genética de Angus argentino importante en México desde hace unos 3 años. Pero es algo muy importante y la genética, todos los que nos dedicamos al ramo de la ganadería, es uno de los 4 pilares de la ganadería, ¿no? 4 pilares indiscutiblemente importantes. La nutrición, la genética, es la sanidad y es el manejo, ¿no? Esos son los 4 pilares de la ganadería. El manejo, llámese nutrición, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la desventaja de la genética con los otros 3? Que la genética es la que ve los resultados a más largo plazo, ¿no? Tú empiezas hoy un mejoramiento genético y empiezas a ver los resultados probablemente hasta la segunda generación, ¿no? Si llegas a ver algunos rasgos en la primera generación, tendrían que pasar los 9 meses de gestación de una vaca, hablando de las vacas, más 4 o 5 meses del desarrollo predestete del ternero. La nutrición, tú cambias la ración hoy y en 8 días ves el cambio, ¿no? El manejo, la sanidad, tú aplicas un buen calendario de vacunación y un manejo sanitario eficiente y controlas tus problemas y eres eficiente. La genética es la que más tiempo nos lleva, ¿no? Entonces, no tenemos mucha paciencia los ganaderos porque es lógico, tú lo que quieres son resultados y vas al día y con los precios fluctuantes y el riesgo de que un animal se muera, es a lo que menos le invertimos. Pero créeme que una de las importantes bases para tener éxito en la ganadería es invertir en una buena genética y confiable. Como tú dices, en México había o hay todavía la costumbre de ir y comprarle el toro al vecino o dejar el mejor ternero que tenemos porque es el más bonito y dejarlo como reposición de semental, y ahí no estamos avanzando genéticamente, ¿no? Ahí nos ponemos nosotros piedritas en el camino para ese mejoramiento genético y es algo que hay que concientizar a la gente, que hay que convencerlos, que hay que hacerles ver cuáles son las herramientas con las que contamos hoy y la información para que ellos tengan beneficios con el mejoramiento genético. Hace 10 años hablar del genoma en el ganado para mejoramiento genético era una utopía, ¿no? Era algo que no estaba en nuestras manos, pero ni de chiste, ¿no?
Hoy con compañías como Neogen o como Zoetis, con marcadores genéticos, nosotros podemos predecir qué animal va a marmolear más, qué animal va a tener más área de ojo ribeye, qué animal va a tener más facilidad para es una maravilla, ¿no? Están los datos productivos de los animales, que esos tú los ves ahí en el comportamiento del animal, y están los DEPs, ¿no? Las diferencias esperadas de progenie, que vienen incluso en México en los registros de los animales. Entonces tú ahí puedes tomar una decisión con bastante información que respalde eso, y el mejoramiento genético lo tienes asegurado, ¿no? Entonces es muy importante. Está la transferencia de embriones, que ahora es algo muy fácil y muy accesible. La inseminación, ni se diga, ¿no? Ya aquel ganadero incluso de comercial que no insemine o no lo intente, pues quiere decir que va un poco atrás en el avance continuo de las tecnologías animales, y todo eso contribuye para que haya más y mejor alimento, al final de cuentas, para la gente en México y en el mundo, que es la finalidad de nosotros, ¿no? Sin duda, la finalidad de la ganadería de carne es producir carne. Sin duda. Pero antes de producir carne necesitamos producir buena genética. Para empezar. Para ser rentables, para ser productivos en nuestras ganaderías. Al final del día tú acabas de generar una disertación importantísima. El ganadero comercial que va a la feria y compra un ganado de registro, un semental de registro, no está comprando solamente un toro bonito. No. Está comprando años de investigación, años de selección, años de trabajo de una ganadería por ofrecer lo mejor que pueda haber en nuestro país. Cuéntanos un poco, has pisado las ganaderías más importantes de Canadá, Nueva Zelanda, pero sobre todo de Argentina. Has sido un gran promotor de las líneas argentinas para el mejoramiento del ganado mexicano, que como tú bien mencionaste en una plática anterior, está en consolidación. Muéstranos o platícanos más bien un poco sobre estas intenciones y este esfuerzo que estás haciendo. Fíjate, Jorge, que nosotros empezamos con la inquietud con la ganadería argentina hace, yo creo que unos 12, 13 años. Pues vía internet. En ese tiempo no había redes sociales, no existía ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Te metías al Explorer y ponías Angus en el mundo, o Angus Argentina, o Angus, y te empezaban a botar ganaderías. Yo ya tenía bastantes antecedentes de varios compañeros criadores que habían ido a Argentina, de las ganaderías más importantes de allá. Veías el tipo de animal que criaban allá y era un fenotipo, para empezar, que a mí me gustaba mucho, que era muy atractivo para mí. Ese tipo de animal más con la cabecita bonita, más profundo, más cajudo, con más capacidad. Un ganado muy atractivo para mí, diferente a lo que veías en Norteamérica. Y por casualidad también, fíjate, fui a Argentina la primera vez, creo que en el 2011, porque mi hermana vivía allá, fue a estudiar una maestría allá y fui a visitarla. Y casualmente, ella dice que primero fui a ver las vacas y de casualidad fui a visitarla a ella, pero fue al revés. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno. El chiste es que fui y tocó que estaba Palermo, la exposición más importante de Argentina, y para mí una de las 3 más importantes del mundo, la que se hace en julio, finales de julio. Es una fiesta ganadera para los argentinos. Ahí es donde la mayoría de los bonaerenses, por no decirles porteños, conocen una vaca que no esté en el plato. Entonces es una fiesta ganadera importantísima en Argentina. Ahí tuve mi primer contacto visual con el Angus argentino en vivo, y era impresionante. Es impresionante ese golpe visual que tienes la primera vez, ver tantos animales de un mismo tipo, ver la pasión de la gente en las calificaciones. Tuve en la pista de Palermo, no te miento, con más de 7, 8 mil personas expectantes para ver quién va a ser el gran campeón Angus de la exposición. Una fiesta, cómo festejaba la gente, cómo llevaba el trabajador, el obrero, a toda la familia, haciendo un esfuerzo importante para ir a conocer la vaca y el ternero y la gallina, y todo eso es impresionante. Todo eso me impactó mucho. Es algo que no ves mucho en Canadá y en Estados Unidos. Los sajones son un poco más fríos en eso y todo, pero es impresionante toda la pasión y todo el coraje que le meten allá, la atmósfera que hay.
más parecida a la de nosotros. Y ahí me enamoré del Angus argentino, empecé a investigar la manera de cómo podía yo traer material genético a México y era imposible por la barrera sanitaria de la fiebre aftosa que habría que reanalizar este tema con las autoridades correspondientes. Es una aberración que no podamos traer material congelado de Sudamérica para acá. Y empezamos a buscar la manera, encontré un hueco en Canadá, porque ahí se había hecho el Foro Mundial Angus hacía algunos años, y Canadá inteligentemente, para que luciera el Foro Mundial, abrió la frontera a todos los países del mundo que quisieran mandar material genético congelado, llámese embriones, para que realmente el foro fuera mundial y hubiera presencia de Angus de todos lados ahí, hablando de los principales países del mundo. Entonces había Angus uruguayo, había Angus argentino, había Angus escocés, había Angus australiano, neozelandés, obviamente americano, canadiense y de algunos países más. Y las autoridades sanitarias canadienses son un poco más relajadas y ellos son un poco más abiertos y dejaron ese hueco sanitario abierto para Sudamérica y lo siguen manteniendo. Entonces, la manera que nosotros encontramos para llevar embriones argentinos a Norteamérica fue vía Canadá. El proceso empezó casi de ceros, ¿no? Hubo que armar toda la logística de cómo llevarlos a Canadá, a dónde llegarían, quién iba a conseguir las receptoras allá, qué centro nos iba a transferir los embriones. Después, con el buen Roger Peters, que es viejo conocido de muchos aquí en México, en Canadá, él nos hace todos los trámites de importación de las receptoras preñadas a México. Y en México también tuvimos una etapa en donde fue llena de papeleo y de trámites y todo para que la Asociación Angus pudiera registrar ya ese material genético en México, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos que demostrar de una manera fehaciente que el embrión que iba en Canadá, que se hacía en Argentina, tenía un protocolo sanitario para poder llevarlo a Canadá y que el centro que hace los embriones en Canadá en Argentina, estuviera autorizado por Canadá para poder exportar. Y luego de Canadá seguir toda la trazabilidad del embrión desde que está en el centro, se pone en la vaca nunca sale del centro, sino de ahí viene directa a México, cruza la frontera y llega a México. Yo tuve que demostrar toda esa trazabilidad para que la Asociación Angus, en conjunto en su momento con Senacica y Zagarpa, dieran el sí para empezar a registrar esos animales nacidos en México. Conseguimos todo, no hubo ningún problema, ahora ya es más fluido, ya es un poco más sencillo, pero el tiempo y el dinero en hacer todo ese trámite es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, los primeros animales argentinos en México nacieron en el 2018, ahí en el 2018, y los exhibimos en el 2019 en Aguascalientes, en la Nacional de Aguascalientes. La última nacional que hubo en Aguascalientes antes de todo este relajo de la pandemia. Y ahí dimos a conocer ya reflejado nuestro trabajo de tantos años, pero sigue el caminito y está abierto para el que lo quiera hacer. Digo, ya más mexicanos han ido a comprar a Argentina y están en el proceso, o sea, no es algo que sea exclusivo mío, de nadie, ¿no? O sea, la puerta está abierta y todo el mundo podemos aprovechar esa muy buena ventana genética que hay allá, sobre todo porque el sistema de producción de Argentina es muy parecido al de México por los precios de los maíces, de la mano de obra y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros en el lado comercial nos ha beneficiado mucho la operación que yo asesoro, en donde tenemos la mayoría de los animales argentinos. También tiene ganado comercial y tiene una engorda, y ahí es donde realmente hemos reflejado el potencial de la genética argentina en México, y es una excelente herramienta ahí para complementar con esas tasas de crecimiento del ganado americano y canadiense que son espectaculares, todo eso. Por el ganado argentino no es tan precoz, pero es muy eficiente en pastoreo. Los argentinos han cuidado, y no sé si hayan cuidado
de manera puntual o haya sido obra de la casualidad la terneza y la suavidad de la carne argentina, pero como su sistema de producción es a pasto y los terneros que se sacrifican para el mercado argentino son muy chicos, son terneros de 350 kilos, entonces han estado enfocados a que el animal argentino crezca crezca de manera rápida a esa etapa y deja de crecer, porque ya no sería rentable para ellos que siga creciendo. Entonces matan muy chico, capan todo y la calidad de la carne es impresionante. Entonces todo eso va aportando aquí con la ganadería argentina, la ganadería mexicana va aportando, ahí estamos experimentando. Ya tenemos experiencia viva de producción comercial de animales con sangre de Argentina y estamos muy contentos, la verdad estamos muy contentos. Vamos a seguir usándola, vamos a seguir creciendo con eso y te digo, ahí está todo para el que guste, para compartir ideas, compartir conocimientos, compartir experiencias. Siempre me ha gustado compartir todo lo que hago, no me guardo nada y no cobro por todo lo que hago ni lo intento hacer. Es por el amor al arte y obviamente vivimos de esto, pero hay para todos, Jorge, y es parte de mi filosofía personal. Sin duda, médico, acabas de darnos una cátedra de cómo introducir una línea genética al país, con todas las vicisitudes que ya nos has marcado, con todos los problemas que tiene nuestro país en cuanto a criterios sanitarios, que son históricos, pero que al final del día quedaron en la historia y no ha habido una recapitulación de la importancia de la apertura de las fronteras para los materiales genéticos. Y no pasa solamente para la ganadería de bovinos, pasa también para muchas otras especies de muchos otros criadores que están tratando de ingresar genética. Quisiera cerrar, médico, yo sé que se nos ha alargado un poquito esta charla y además de ese dote de humildad tan grande que tienes, porque no aceptas ninguno de los cumplidos. No. Quisiera que nos mencionaras, estás recién desembarcado del avión que te trajo de Argentina, estuviste por allá en la festividad de los 100 años del Angus, en la Asociación Argentina de Angus, y acabas de mencionar en nuestra charla que Argentina hoy por hoy es uno de los países más importantes en la raza Angus en el mundo y por lo menos en el continente americano lo es. La pregunta sería puntualmente, ¿cómo ves la proyección de nuestro país, México, con relación a potencias como Argentina? ¿Qué debemos hacer y qué propondrías tú para generar un crecimiento exponencial en nuestra ganadería Angus en México? Sí, fíjate, llegamos a días, un evento que se había pospuesto desde el 2020 por la cuestión de la pandemia y la verdad fue un evento impresionante. Voy a tocar el tema muy rápido, pero algo curioso que ocurrió en Argentina para este evento fue que por primera vez en la historia del Angus se juzgó en Argentina el rojo y el negro separado y fue iniciativa de un criador argentino que vino a México a juzgar hace algunos años y siempre propuso por qué no juzgaban en Argentina el Angus rojo separado del negro para puntualizar el crecimiento de la raza roja, de la variedad roja en Argentina, perdón, y mira, a final de cuentas le hicieron caso y por ahí aportamos un granito de arena en eso, en Argentina, ¿no? Pero bueno, la pregunta que haces es muy interesante. Argentina sí, sin duda es de las potencias mundiales del Angus mundial, valga la redundancia. El secreto de la carne argentina, el número uno es que es Angus, y esto te lo dicen los propios argentinos. No hay que el pasto argentino y que es Angus, ¿no? Estamos en una oportunidad muy importante en México para hacer crecer a la raza. La marca Angus es una marca global que está súper posicionada en el mundo. Yo creo que nos tardamos en México en aprovecharla. Ahora que empezó ya el tema de la certificadora y todo eso, yo creo que por fin fue un acierto. Está en pañales y habrá que retomar varios temas, pero bueno, está hecho, está ahí, hay que construirla entre todos, hay que hacerla que sea entre todos. Yo creo que es el primer paso para darle un valor realmente a nuestro trabajo, que es el criar Angus.
y es realmente el puntal para que los ganaderos comerciales se convenzan que hay que usar Angus, para que su ternero valga más a la hora del destete y para que el engordador tenga un argumento para que lo engorde y para que el que desposta ese canal de Angus tenga un sobreprecio en el producto que vende. Es algo que pasa en todo el mundo y en México tiene que pasar. Yo no doy crédito a que vas a un Carl's Jr. aquí, perdón por el gol y perdón por la marca, pero vas a comprar una hamburguesa Angus, que ni Angus es, cabrón, y te la ensartan en 50 pesos más y ahí vas de tonto a comprar la pinche hamburguesa que ni Angus es. Pero es porque la gente que no sabe que el Angus es una vaca, sabe que Angus es una marca y que es una marca que está posicionada y es una marca que sabe que la carne es mejor, más jugosa y más sabrosa y paga eso. Por estatus, por conocimiento o por ignorancia, fíjate los polos, ¿no? Entonces, ese momento lo tenemos que aprovechar en México. Estamos hoy a tiempo. En la asociación hay gente muy valiosa, con mucho empuje, muy emprendedora. Yo creo que tenemos que aprovechar ese momento. La inercia del Angus en el mundo es impresionante. Hoy más que nunca, el Angus está creciendo a nivel mundial. La marca Angus está creciendo. Yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de Brasil. Lo que hace Brasil es impresionante. Es el primer productor de carne a nivel mundial. Y el país que más vacas tiene después de la India, pero dicen que en la India no se las comen. Yo tengo mis dudas, pero... Entonces tenemos que copiar modelos, tenemos que recargarnos hoy en modelos que funcionan, traerlos a México, desarrollarlos a la mexicana. Y hablo a la mexicana hablando del mercado mexicano, ¿no? Y yo creo que nos va a ir bien a todos. Hoy con esta inflación mundial, con esta inflación en Estados Unidos, con estas oportunidades económicas para un sector agropecuario tenemos que aprovecharlas. Yo creo que la ganadería va a crecer y va a crecer fuerte. Datos oficiales en el mundo dice que la gente está consumiendo cada vez más carne, aunque nuestros amigos veganos se sientan decepcionados, pero es así. Hay un aumento en el consumo de carne a nivel mundial. Países asiáticos que antes no comían carne, que su base era el pollo y el pescado, como China, como Japón, hoy están comiendo más carne y esos mercados los está aprovechando Brasil, Argentina, los uruguayos, que aunque sean un país chiquitito, no sabes el potencial que hay ahí en la producción de carne. Entonces, México está dentro de los 10 primeros productores de carne a nivel mundial, entonces es aberrante que no aprovechemos esas oportunidades. Y algo es, por lo que tú mencionaste hace un momento, las normas mexicanas se tienen que actualizar porque son normas que tienen 40 años vigentes, Jorge, y la ganadería mexicana de 40 años para acá ha cambiado en 360 grados y no podemos seguir regidos por normas que son prehistóricas en el mejor sentido. Tenemos que sentarnos, y hablo tenemos porque nosotros vivimos de esto, y si no hacemos presión desde abajo y nos unimos como ganaderos, como ganadería de registro, como asociaciones ganaderas, confederación, Senacica, Zagarpa y llegar hasta arriba, no vamos a lograr un cambio, porque son temas burocráticos que tienen muchos años arraigados aquí, pero tenemos que lograr eso. Tenemos que aprovechar el crecimiento en la genética Angus en México para atacar el mercado de Centroamérica. No sabes qué oportunidad de mercado estamos dejando ir en Centroamérica y volvemos a lo mismo, por trabas burocráticas, por normas que en vez de facilitar el comercio con nuestros hermanos centroamericanos, lo único que hacen es que lo dificultan. Entonces ellos buscan otra opción. Para un costarricense, un salvadoreño, un nicaragüense, un guatemalteco es más fácil, no más barato, pero es más fácil llevar genética de Estados Unidos que venir a México y cruzarla a Guatemala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema burocrático de México es mortal, o sea, te aniquila todas tus esperanzas de crecer. Y no es por yo creo que no es por quererlo hacer así, sino que hay un abandono ahí en las normas y nadie se ha metido ahí o no ha tenido el tiempo a actualizarlas, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que hacer, tenemos esa gran oportunidad. Somos una asociación chica con mucho empuje, con gente muy profesional adentro. Tú ves las exposiciones,
tocaremos ese tema luego porque hoy ya no nos alcanza el tiempo, pero es un tema importante que la gente debe de saber diferenciar la importancia que son las exposiciones en México y en el mundo. Es como el Salón del Automóvil en Europa y SEMA en Las Vegas, las exposiciones en el mundo es un escaparate para ver el trabajo que están haciendo todos en el mundo, y en México es lo mismo. Entonces no quiere decir que el animal de exposición no vaya a servir para el campo, pues estás enseñando lo mejor de la genética a nivel nacional y mundial. Entonces es una oportunidad para ver cómo vamos creciendo, y yo creo que la Asociación Angus es de las que más han profesionalizado el exhibir su producto final en las exposiciones. Hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que hay suficientes recursos humanos en la asociación, y hablo del personal administrativo, de los directivos, de los mismos socios, de nuestros hijos, que mi hija ahorita anda en Argentina, por ejemplo, tiene 2 meses allá. Hay que aprovechar a gente como Carlos Ernesto, con Rafa Ramírez, con mucho empuje, con gente que empezó desde hace muchos años a trabajar en esto, como Renato Gutiérrez. Hoy chavos como Emanuel Aceves, que tienen 25 años y tienen más experiencia que 3 ganaderos míos juntos. O sea, es impresionante la velocidad de crecimiento que tiene esto. Tenemos que aprovechar esa inercia, tenemos que aprovechar ese empuje de mi generación y de la que viene abajo, porque nos vamos a hacer viejos y va a quedar en llamarada de petate una vez más por el manejo burocrático de las normas en México, Jorge. Entonces es bien importante que le demos esa apertura, y ahí sí necesitamos de las autoridades de la asociación, que tienen un escalón más arriba que nosotros con las autoridades, para que estén como cuchillito de palo, ¿no? Jode hasta que nos volteen a ver. Esa es mi visión hoy. Esa es mi visión hoy. Me apasiona el Angus, me apasiona la ganadería, me apasiona el tema genético. La ganadería me ha llevado a conocer gente muy importante, y unos de mis mejores amigos hoy, de mis mejores amigos son ganaderos. Parte de los momentos más importantes de mi vida ya forman parte dentro del círculo ganadero. Entonces es una profesión de la cual estoy muy orgulloso, ser veterinario y trabajar en la cuestión genética. Y me falta muchísimo que aprender, a ver cuántos años me deja Dios vivir aquí para seguir aprendiendo y seguir compartiendo todo lo que la vida me ha dado oportunidad de vivir. Seguramente muchos, médico, eres una persona muy joven con mucho empuje, y yo sí quisiera recalcar, mencionaste el caso brasileño. El caso brasileño es muy importante y muy replicable para el caso mexicano, porque ellos, con un hato ganadero principalmente formado por Nelor, Sí. empezaron a hacer cruzamientos con Angus para mejorar su calidad genética. Antes de con Angus, perdón que te interrumpa, es que es muy chistoso. Antes de con Angus, imagínate tú el potencial del mercado brasileño de ganadería. Fue el Ministerio de Ganadería de Francia a ofrecerles el Limousin, el Charolais y el Salers. Empezaron a usarlo. No hubo una mejoría en la calidad de carne, porque las razas continentales son excelentes, pero son más magras, ¿no? Luego fue Simmental y así varias razas, hasta que dieron con el Angus, pero no porque los escoceses hayan ido y aprovechar la oportunidad de mercado, ¿no? Porque el brasileño tenía la visión, y tiene la visión, el brasileño es muy visionario, un potencial impresionante, que había mercados donde con el volumen de su ganadería podía llegar, pero les faltaba una cosa, Jorge: lograr esa calidad de carne para poder exportar. ¿Cómo lo lograron? Después de ensayo y error con varias razas, con el Angus, ¿no? Es correcto. Empiezan a usar Angus en toda la base en el Ore, que estás hablando que son alrededor de 150, 170 millones de vacas, imagínate lo que son esos, ¿no? Empiezan a usar Angus, la cruza F1, estamos hablando de las zonas remotas de Brasil, claro. O sea, donde una vaca en el Ore tiene que defender a su ternero de una anaconda, o de un jaguar, o de un pinche cocodrilo, ¿no? Claro. Sin hablar de los ectoparásitos y de todos los problemas sanitarios que tienen en la selva, en las zonas muy húmedas y cálidas. Ahí logró la ganadería brasileña dar el siguiente paso. Los frigoríficos ahí
empezaron a replicar ese método, subsidiando el semen, subsidiando los servicios del veterinario, convenciendo a las ganaderías de que ese era el modelo para que ellos pudieran tener un sobreprecio y poder exportar. Y hoy Brasil es el país que más exporta carne. Ya han puesto a temblar a los gringos, ya han llenado los brasileños los anaqueles con carne brasileña y los gringos han tenido que poner aranceles a la carne brasileña para que no entre. Tú lo sabes, hace 2, 3 años fue un escándalo porque empezó a entrar carne brasileña a Estados Unidos y los que protestaron fueron los ganaderos gringos, ¿no? Ellos pusieron el grito en el cielo y cerraron la frontera para la carne brasileña. Son muy hábiles los brasileños y como da la calidad con un F1 Nelor Angus, entonces ahí ellos dominan el mundo de la carne ahorita, ¿no? Mandan cantidades industriales a China, a Rusia, a una parte importante de la comunidad europea, sobre todo toda Europa del Este, no tanto la Cota Hilton y eso, que eso lo sigue atacando ahora Argentina, ¿no? Y parte de Uruguay, donde la Cota Hilton sí exige un poquito más de calidad de carne, más mármol y todo eso. Pero ese modelo nosotros lo tendríamos que replicar en México, y ahí es donde la raza va a empezar a crecer sustancialmente. Hoy en Brasil se vende más semen de Angus que de Nelore, con eso te digo todo, ¿no? La raza Angus debe estar vendiendo alrededor de 8 millones de dosis de semen al año en Brasil, ¿no? Más que el mismo Nelore. Importante, en Brasil todas las hembras y todos los machos se van al abasto, ¿no? El brasileño sigue dejando su reemplazo como la vaca Nelore como reemplazo, ¿no? Entonces todo se mata, hembras y machos, en el 95% de las operaciones. Sin duda, entonces aquí hay un modelo bien replicable. Sabemos que nuestro hato ganadero es mayormente cebuino. En el sur. En el sur, Claro. Y toda la parte de las huastecas y las zonas áridas del norte también hay una gran cantidad de ganado cebuino. Y pues bueno, aquí está la oportunidad para todos los ganaderos que quieran darle valor agregado a su ganadería. Por cuestiones de tiempo nos vamos a despedir, médico. Quiero no antes mencionar que ya hay una iniciativa de Angus en el trópico por parte de las autoridades de esta Asociación Mexicana de Angus y que hay ejercicios de investigación en curso para llevar a cabo estos cruzamientos, documentarlos y podérselos llevar a todos los seguidores en algún momento interesados en estos modelos de negocios donde la raza Angus viene a darle valor agregado. Quiero comprometerme frente a los seguidores que vamos a platicar un día sobre el tema de exposiciones contigo, porque has sido también un gran promotor en las exposiciones, el Club Juvenil, tus hijos, tu familia. Yo creo que estás en todas las exposiciones de los Altos de Jalisco y en muchas del centro del país. Y voy a comprometerme en platicar contigo de ese tema en otro episodio. Por lo pronto no nos queda más que agradecerte toda esta charla, toda esta pasión que le metes a la ganadería. Pudiéramos agotar 3 memorias más de video platicando contigo sobre ganadería, y si nos ponen un aliciente nos amanecemos. Muchas gracias, médico. Gracias a todos nuestros seguidores. Este es el episodio del conversatorio con el médico veterinario Isaac Gómez de Angus El Salto para nuestro canal oficial de Angus Mexicana. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, médico. Gracias, Jorge, saludos.